El día de hoy vamos a analizar tres circuitos con Arduino, los cuales consisten en contadores con displays, y tenemos un último circuito el cual va a consistir en la medición de distancia con un sensor ultrasónico y los datos que este sensor recolecte se van a imprimir en una pantalla LCD. Entonces tenemos para iniciar un contador simple con un primer display. Este display es de cátodo común, por lo que como nos damos cuenta solo tenemos una línea del display a tierra. El circuito consta de 7 resistencias, una resistencia para cada segmento. De color verde tenemos las líneas que van desde el pin 2 de Arduino hasta el pin número 8. Cada uno representa un segmento, como bien está aquí definido. El pin 2 corresponde al segmento A, el pin 3 corresponde al segmento B, el 4 al C, el 5 al D y así sucesivamente. Con naranja tenemos las líneas que van de cada resistencia al display. Conectamos los 5 voltios y el GND a nuestra portaboard. Entonces, el código funciona de la siguiente manera. Vamos a declarar una variable de tipo entera global que sea tiempo. Esta va a representar el tiempo que cada segmento, cada combinación de segmentos va a permanecer encendida. Establecemos el modo de cada uno de los pines. Todos van a ser de salida. Y entonces prácticamente lo único que vamos a hacer es ir variando qué pines van a estar encendidos y cuáles no. En este caso vamos a comenzar con el número 1, donde son los pines 3 y 4, o sea los segmentos B y C van a estar encendidos y los demás apagados. Vamos a esperar un tiempo que es el establecido previamente de 1000 milisegundos. Posterior a eso vamos a encender el número 2, corresponde a la siguiente combinación, donde los pines número 4 y número 7 van a estar apagados. Posterior vamos a esperar un cierto tiempo para que se note el número 2. Vamos a imprimir posteriormente el número 3. Esperamos para imprimir el siguiente número, que sería el 4. El número 5, el número 6, el número 6, el número 7, el número 8, el número 9 y posterior el número 0. Posterior a imprimir el número 0, donde el segmento G está apagado. Posterior a esto vamos a imprimir, a encender, a apagar todos los LEDs y volvemos a repetir toda la simulación. Entonces simulamos, nos damos cuenta, empieza con 1, cambia al 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 0 y se reinicia el conteo otra vez. Si queremos que vaya más rápido, solamente se tiene que cambiar aquí nuestra variable de tiempo. Entonces la ponemos en la ponemos en valor, digamos, de 555. Nos damos cuenta que el conteo va más rápido. Now there's no turning back, so I just laugh and pass out on the floor. I can't get it together. I should know better. El siguiente circuito vamos a tener dos displays y el programa básicamente lo que hace es contar de 0 a 99. En este circuito vamos a usar un método
que se llama multiplexación, donde varias entradas las convertimos en una única salida. En este caso vamos a tener las entradas de los displays, que son dos. ¿Para qué queremos hacer esto? Bueno, pues porque cada display consta de 7 segmentos. Cada segmento corresponde a una pata de LED más la patita de la entrada de la patita común, que en este caso, por tener un display de cátodo común, sería la patita negativa. Entonces requeriríamos de 16 pines, alrededor de 16 pines de Arduino, lo cual pues sí se podría llevar a cabo, pero con un Arduino Mega. Entonces, si no tenemos esa versión de Arduino, entonces hacemos esto, que es la multiplexación. Gracias a esto podemos tener muchos datos y los podemos ordenar en una misma variable. Nuestro circuito consta de dos displays de cátodo común, dos transistores NPN. Físicamente podrían ser los 2N2222 o los 2N3904, 3903, 06. Lo que importa es que sean de NPN. Tenemos dos resistencias de 220. Estas resistencias que están aquí van a servir como resistencias pull down, para que no haya un rebote en el display y nos queden segmentos encendidos cuando no deberían de estar. Tenemos 7 resistencias de 330 ohmios para cada segmento del display, dos resistencias de 1K que van conectadas del Arduino a los transistores. Entonces, de color verde están las líneas que van directas del Arduino. Del 2 al 8 son todos los pines que van a ir conectados hacia los displays, que van hacia las resistencias. El pin 10 y 11 van conectados hacia los transistores. Estos transistores nos van a servir para activar o mantener en descanso los displays. Entonces, cuando querramos aumentar una decena, que en este caso sería en este display, para que no vaya contando de el mismo número, que se imprima 11, 22, 33, 44, sino que vaya 1, 2, 3, 4 y cuando este llegue a 9 se imprima el número 1 acá y continúe el conteo en de las unidades. Entonces, para eso tenemos estos transistores que cuando nosotros querramos únicamente se van a activar, y como nos damos cuenta con las líneas cafés van conectados los cátodos comunes al transistor, al colector, al emisor, y la base va conectada hacia el Arduino. Entonces, cuando nosotros activemos o mandemos un pulso de 5 voltios por estos dos pins, vamos a dejar fluir la corriente hacia la base del transistor y el display por fin cerrará el circuito, y con las resistencias se irá hacia tierra, que como bien nos damos cuenta está aquí puenteada de ambos lados. Entonces, el programa, vamos a iniciar con una variable valor. Esta variable va a ir acumulando el valor que nosotros deseamos imprimir. Entonces, cuando lo vamos a inicializar en 0 para no tener margen de error, y cuando el valor tome un valor de ejemplo número 5, vamos a imprimir en los displays el número 5. Depende de qué display querramos. Tenemos la variable unidad. Esta variable corresponde bien, lo explica su nombre,
a las unidades, o sea, al display el display que está acá. Tenemos decena, que va a ser la variable que va a controlar el segundo display. Mux es nuestra variable que nos va a permitir hacer la multiplexación. Entonces, sin esta variable no trabajaría bien el programa. Tenemos una variable contador que nos va a llevar el registro para aumentar los números, para hacer el conteo. Declaramos los modos en que van a operar los pines. Como bien nos damos cuenta, del 2 al 8 van a ser salidas, una para cada segmento, aquí ya previamente establecidas. El pin número 2 va al segmento A, el 3 al B y así sucesivamente. Y nuestros pines 10 y 11 van a ser de salida, que van a ser los que nos van a controlar los transistores. Entonces, vamos a esperar 10 milisegundos. Esto es para esperar. Estos 10 milisegundos son cuánto tiempo va a permanecer la velocidad de todo este bloque que está acá. Si este número es más pequeño o más grande, el bloque se va a hacer con más velocidad o menor. Si colocamos un número, por ejemplo 5, nuestros displays van a correr demasiado rápido y pueda que no se entiendan los números que se están mostrando. Entonces lo dejamos con un número de 100 para que no sea lo suficientemente rápido, pero no tan lento, y se puedan distinguir los números. Entonces, nuestro contador empieza a aumentar una unidad. Y empieza a aumentar, y cuando el contador llegue a 50, vamos a entrar a esta función, a esta sentencia if. Si el contador es igual a 50, vamos a reiniciar nuestro contador. Nuestra unidad va a ser la unidad más 1. Como bien nos damos cuenta, la unidad era 0 inicialmente. Y cuando la unidad sea 1, si la unidad es mayor o igual que 10, entonces nuestra decena va a aumentar una unidad. La unidad vuelve a ser 0. Y si nuestra decena es mayor o igual a 10, nuestra decena va a ser 0. ¿A qué se refiere todo esto? Se refiere a que cuando nuestro display empiece a encender los números 1, 2, 3, 4, etc., se van a ir almacenando en la variable de unidad. Si la unidad del display llega a ser mayor o igual a 10, obviamente no podemos interpretar un número 10 en un display simple. Entonces, por eso nuestra unidad va a ser 0. Nuestra decena va a aumentar, porque en este caso ya vamos a romper la unidad y vamos a tener que aumentar decenas. Entonces, cuando llegue a 9, el primer display se va a regresar a 0 y nuestra decena va a aumentar un dígito. Entonces se va a volver un 10 aquí. Y así sucesivamente. Cuando la decena sea igual o mayor a 10, sería en nuestro número 99, por ejemplo, la decena vuelve a ser 0 y es ahí cuando se reinicia el conteo desde 0 a 99. Entonces, aquí tenemos todo nuestro valor, todo nuestro bloque que nos va a servir para hacer la multiplexación del circuito. Entonces, como bien habíamos establecido anteriormente, la variable mux va a valer 0. Entonces, abrimos una sentencia if. Si nuestro
variable mux es menor o igual a 0, inicialmente cumple. Entonces vamos a escribir, vamos a mandar positivo en el pin 10 y el pin 11 va a permanecer apagado. Entonces lo que va a suceder aquí en el programa, en el circuito que diga, es que en el pin número 10 se va a activar la base y se va a cerrar el circuito. Entonces va a poder encender los LEDs internos del display. Y el valor va a ser igual a la unidad. Como nos dimos cuenta, aquí la unidad va a ir aumentando de uno en uno. Y nuestra variable de multiplexación va a ser igual a 1. Esto es para que cumpla con la siguiente sentencia y podamos cambiar nuestro segundo display. Si no lo establecemos, el único display que va a ir funcionando es el primero, o sea el de la unidad, y no va a haber incremento ni actividad en el segundo display. Entonces, después de pasar por esta sentencia, la variable mux es igual a 1, o sea ya no cumple con esta función, pasamos al else. ¿Qué nos hace aquí? Nos hace que en el pin número 10 haya un estado bajo, o sea el display 1 no va a cerrar circuito, pero el pin número 11 va a alimentar la base del transistor y el segundo display se va a poder cerrar circuito. Entonces el valor va a ser igual a la decena. Y vamos a establecer la variable mux como 0. Entonces esto se va a ir repitiendo y repitiendo. Ambos displays van a estar trabajando simultáneamente. La única diferencia es que aquí ya establecimos cuando sí y cuando no va a trabajar el segundo display. Como nuestro valor lo establecemos aquí y aquí tenemos un switch. Entonces, en el caso de que el valor sea 1, digamos, al inicializar el programa, que nuestro contador, que nuestro display va a ser un número 1, como aquí la unidad ya aumentó, entonces el valor va a leer que es el caso 1, y en el caso 1 se va a imprimir obviamente el número 1. Cuando el valor tome un número 2, que se vuelva a leer esta variable, vamos a saltar al caso número 2 y vamos a imprimir el número 2. Así sucesivamente con todos los casos del 1 al 9, del 1 al 0, del 1 al 9 y el 0. Y cuando ya llegamos al 0, nuestro default, o sea, si ninguno de los casos funciona, significa que nuestros segmentos van a permanecer completamente apagados, todos. Entonces vamos a proceder a simular para ver cómo es que funciona y poder dar una explicación mejor. Como nos damos cuenta, comienzan con 0 ambos. Como nos damos cuenta, el conteo está haciendo. Ahora bien, colocaremos en el contador un número 15 y vamos a ver cómo funciona nuestro display. I've been bouncing off the walls and shaking the air around
observaremos, el display ahora va más rápido. Ahí llegó el número 20 y comienza con el 21, 22, 23. Y esa sería la forma en cómo trabajaría nuestro circuito. Por ser una simulación, puede que trabaje lento, pero si estuviera en físico, sería mucho más eficaz el circuito. Entonces, las líneas amarillas aquí son solamente para la conexión entre displays. Segmento A unido al segmento A del segundo display, segmento B al segmento B del segundo display, y así sucesivamente. Entonces, eso sería todo con este circuito. Y nuestro último circuito corresponde a cómo usar el sensor ultrasónico. En este caso tenemos el sensor ultrasónico. Tenemos el sensor HC-SR04, que consta de 4 pines: alimentación, tierra, el trigger y el eco. Como bien sabemos, el trigger es el piezo que nos va a enviar el pulso ultrasónico, y cuando ese pulso rebote en algún objeto va a regresar, y el eco, que sería el segundo piezo, va a tomar esa lectura, va a tomar cuánto tiempo se tardó en ir y regresar la lectura, y la va a enviar a nuestro Arduino para próximamente nosotros hacer la conversión y poder descubrir cuál es la distancia que hay. Tenemos nuestra pantalla LCD 16x2. Esta pantalla consta de 16 pines. Tenemos los pines de alimentación, positivo y negativo. Tenemos el pin de registro, el cual nos va a ayudar a el pin de registro nos va a ayudar a poder controlar la pantalla con el Arduino. La lectura y escritura, en este caso la vamos a mandar a tierra. Tenemos el pin para activar la pantalla. Tenemos los pines desde el DB0 hasta el DB7, que son los pines de datos para enviar los datos que vamos a usar. En este caso nosotros solo vamos a usar el DB4, 5, 6 y 7. Luego tenemos los pines de LED. Estos pines son para los LEDs internos de la pantalla. Entonces mandamos uno a positivo, LED ánodo, el ánodo obviamente a positivo, y el LED cátodo o con una resistencia a negativo. Una resistencia porque podríamos dañar tanto nuestra pantalla como nuestro Arduino, y es algo que no queremos. El pin de contraste nos va a servir para el pin número 3, que es el de contraste, nos va a servir para ajustar el contraste de la pantalla LCD. Esto lo ajustamos con un potenciómetro. Entonces el pin 3 de la pantalla LCD la mandamos al pin de en medio del potenciómetro, la terminal 1 a negativo y la terminal 2 a positivo. Tenemos nuestro Arduino, conectamos los 5 voltios y el GND del Arduino a la protoboard. Del pin 2 al pin número 5 de Arduino van a ser todos los de señal que van a ir a la pantalla LCD. El pin número 8 y 9 nos van a servir para enviar la lectura, enviar el pulso y recibir la lectura del trigger y el eco. En este caso el cable
morado que está conectado al pin número 8 corresponde al trigger, y el cable rosado que está conectado al pin número 9 de Arduino corresponde al eco de nuestro sensor ultrasónico. En nuestro pin 12 y 11 van conectados a los pines de registro y de activar en nuestra pantalla LCD. Esas serían las conexiones. Obviamente alimentamos nuestro sensor con positivo y negativo, y aquí estaría la programación. Para poder usar la pantalla LCD debemos inicializar con la librería Liquid Crystal. Esta ya es predefinida, ya está predefinida por el Arduino IDE. No es necesario descargarla, por tanto solo con include liquidcrystal.h ya tenemos la librería y todas las funciones necesarias para poder trabajar con nuestra pantalla LCD. Entonces, con Liquid Crystal LCD declaramos todos los pines de Arduino que van a ir conectados a la pantalla LCD. Si no hacemos esto y solo declaramos que el pin 12, 11, 5, 4, 3, 2, 1 van a ser de salida, no nos va a funcionar, porque el programa no lo va a leer, no va a leer como que hay una, no va a leer que hay una pantalla LED. Por eso entonces tenemos que hacerlo con esta función Liquid Crystal LCD. Ponemos adentro del paréntesis todos los pines que vamos a usar. Si quisiéramos usar el DB3, 2, 1 y 0, también los podríamos poner aquí. Tenemos nuestra variable eco, que como bien sabemos es nuestro piezo eco, que va a ir conectado al pin número 9, que es el cable rosado que vemos aquí, conectado al pin número 9. El trigger va conectado al pin número 8, que es el cable morado. Tenemos dos variables flotantes, distancia y tiempo. Van a ser flotantes porque la distancia que vamos a recibir no siempre va a ser un valor entero, no siempre va a ser 10 centímetros exactos, o el tiempo de ida y vuelta de la onda ultrasónica no van a ser 30 segundos exactos, 30 microsegundos exactos, sino que van a haber valores decimales. Entonces por eso tiene que ser una variable flotante. En este caso no vamos a imprimir en el monitor, entonces solo vamos a iniciar con los modos de los pines. El trigger va a ser de salida, porque cuando alimentemos el trigger se va a mandar la onda ultrasónica, y el eco va a ser de entrada, porque al rebote de esa onda ultrasónica esa lectura la vamos a recibir por nuestro pin 9 que está conectado al eco. LCD Begin nos sirve para inicializar los segmentos que vamos a usar con la pantalla LCD. Entonces la pantalla LCD consta de 16 filas y 2 columnas. No, 16 columnas y 2 filas. Sí. Hay 16 columnas, ¿sí?, de forma vertical, y 2 filas horizontales. Entonces tenemos un total de 32 espacios para escribir en nuestra pantalla LCD. Cabe resaltar que esos espacios ya a la hora de programar y hacer nuestro circuito a veces no son suficientes, entonces hay que procurar la forma de aprovechar esos espacios al máximo y mostrar únicamente lo necesario. Si vamos en este caso que vamos a mostrar la distancia,
en vez de escribir la distancia es e imprimir la distancia, sino que solo vamos a colocar distancia para que los espacios de la pantalla sean suficientes para escribir la distancia. Entonces, ya inicializamos que vamos a usar las 16 columnas y las 2 filas de la pantalla. Entonces, ahora LCD set cursor. Esta sentencia nos sirve para indicar dónde vamos a comenzar a escribir. El primer número antes de la coma hace referencia a el número de columna, y el siguiente dígito después de la coma hace referencia a el número de fila. Por tanto, aquí vamos a iniciar en la primera columna, en la fila número 0, que sería la fila número de arriba. Próximamente vamos a ver mejor dónde está ubicada cada columna y cada fila. Y LED LCD print nos sirve para ya mostrar qué es lo que queremos mostrar en la pantalla LCD. En este caso voy a inicializar yo con mi nombre, Rodrigo Dávila. Y esto es en nuestro void setup para que siempre esté activado esto, para que siempre mostremos que vamos a usar toda la pantalla. Ahora, para la programación de nuestro sensor ultrasónico, vamos a escribir en el pin trigger un estado low. O sea, en el pin número 8 no va a haber voltaje al inicio. ¿Esto para qué? Para que nuestro sensor ultrasónico no esté enviando una señal inmediatamente en cuanto lo conectemos, sino haya un breve espacio en el que esté apagado para próximamente ya después tomar la lectura que nosotros queremos. Esperamos 10 microsegundos así. Delay microseconds especifica que van a ser microsegundos y no milisegundos. Y ahora sí vamos a enviar un pulso hacia el trigger. Cuando se registra ese pulso, cuando el sensor registra ese pulso, ya envía la señal ultrasónica. En ese momento que el trigger envía la señal ultrasónica, el eco va a empezar a tomar el tiempo desde el envío hasta que la onda choca con algún objeto y regresa. Entonces tenemos por consiguiente que el eco va a leer un tiempo doble, el de ida y el vuelta. Por eso próximamente vamos a ver cómo convertir ese tiempo a distancia. Entonces vamos a esperar otros 10 microsegundos en alto para que la señal que se envíe por el trigger sea suficiente y no se desvanezca en el aire. Porque si la señal se envía en un instante, en un solo microsegundo, es muy probable que si el objeto está muy lejos, la onda ya no llegue a rebotar en él, o que cuando rebote se disuelva la onda y no regrese a la lectura del eco. Por eso vamos a mantener la onda enviándose durante estos 10 microsegundos. Posterior a esto, apagamos el trigger y en nuestra variable tiempo, que inicialmente no estaba definida, pero tiempo va a ser la variable que va a almacenar la lectura del eco. Entonces, pulse in es nuestra función que nos va a ayudar a leer qué hay en el eco. Entonces, si en el eco está en high, lo vamos a leer en el tiempo. Y nuestra distancia va a ser igual al tiempo, lo que se recibió en el eco, ya sean 10 segundos,
10 milisegundos, 10 microsegundos, y lo vamos a dividir entre 59. Este es un dato predefinido, pero si quisiéramos una medición más exacta, como ya les había dicho que el eco recibe una onda de doble tiempo, o sea, la de ida y la de vuelta, tendríamos que dividir el tiempo en 2 y encima dividirlo por la velocidad del sonido. Como estamos trabajando con centímetros, la conversión sería 29.1 centímetros por segundo. Entonces, para no hacer toda esa conversión, solo colocamos un 59 y con eso ya nos hace una conversión eficaz. Entonces, ya tomada la lectura y hecha la conversión, vamos a abrir una sentencia if. Esta sentencia if nos va a servir cuando el objeto que estamos analizando está o demasiado lejos o demasiado cerca. Este sensor, este modelo específicamente, tiene un alcance máximo de 3.5, más o menos 3.53 metros como máximo, y un alcance mínimo de 5 centímetros, 3 centímetros. Entonces, cuando los valores exceden o no alcanzan estos parámetros, la medición o no es exacta o simplemente no se toma. Entonces, si nuestra distancia es mayor o igual a 5, que son los 5 centímetros que deberían haber de separación entre nuestro sensor y el objeto, si es mayor o igual a 5, o sea, el sensor lo puede leer y como bien sabemos, las I son como una compuerta AND. Entonces, si no se cumplen una de las dos, no funciona la sentencia y se pasa al else. Entonces, tiene que cumplir ambas condiciones, que la distancia también sea menor o igual a 330, lo cual sería 3.30 metros. Entonces, si esto se cumple, si nuestro objeto está en un valor en medio de 5 centímetros y 330 centímetros, entonces vamos a establecer que el LED cursor inicie en la columna 0 de la fila 1, que es la fila de abajo, ya lo veremos, y que se escriba distancia es igual a, y vamos a escribir la distancia que ya se almacenó en esta variable de la conversión de tiempo partido velocidad. Entonces, ya escrita la distancia, vamos a esperar 1000 milisegundos por si cambia la medición. Entonces estos 1000 milisegundos nos van a ayudar a que no haya una lectura falsa o una doble lectura. Entonces, si no se cumple esta sentencia, o sea, nuestro objeto está a menos de 5 centímetros o a más de 330 centímetros, vamos a establecer que el cursor inicie en la columna 0, en la fila 1, y vamos a imprimir que está fuera de rango. Y vamos a esperar 1000 milisegundos así, para lo mismo, que no haya una doble lectura. Entonces vamos a proceder a simular. Voy a tomar lecturas diferentes en el rango permitido y en ambos rangos prohibidos. Y también voy a variar el potenciómetro para ver cómo es que funciona el contraste de la pantalla LCD. Bueno, aquí estamos, vamos a iniciar la simulación. Y como nos damos cuenta, se imprime Rodrigo Dávila inmediatamente en cuanto encendemos el Arduino. Aquí ya está tomando una lectura, pero la voy a cambiar. Solo voy a mostrar cómo es que funciona la pantalla LCD.
Como nos damos cuenta, aquí tengo un potenciómetro de 5K. Y aquí casi no se logran ver las letras. Si lo sigo bajando, va a llegar un punto en el que ya no se va a ver nada. Entonces este contraste nos sirve dependiendo de las condiciones en que nosotros estemos midiendo. Si hay poca o demasiada luz, lo vamos a poder cambiar para poder tener una mejor visión de lo que estamos haciendo. Entonces ahora si presiono nuestro sensor, aquí como bien nos damos cuenta, aparece cierto rango de medición. Cierto rango. El sensor solo distingue objetos en un ángulo de 15 grados, que es lo que está aquí, los 15 grados. Si salgo de ahí, ya no va a tomar ninguna lectura porque la onda ya no alcanza estos límites. Entonces, como bien nos damos cuenta, aquí hay 193 centímetros. Lo bajo, no cambia inmediatamente porque es el tiempo de espera, pero para que no se tome la doble lectura, aquí ya cambió 107 centímetros. Vuelvo a bajar más, 49.24 centímetros, y vamos a empezar a llegar a los límites. 23 centímetros, y si me salgo del límite, se pone en rojo nuestra zona y se va a mostrar en la pantalla que está fuera de rango. Efectivamente funciona. Si lo vuelvo a introducir al área permitida, va a volver a tomar la lectura. Está 210 centímetros, y si me salgo otra vez, se va a mostrar nuevamente que está fuera de rango. Y así es como nuestro sensor funciona. Ahí no sigue sin tomar la medida porque salió del rango del ángulo de la onda y ya no puede tomar la medida. Entonces es necesario que el objeto que vayamos a medir esté de frente a nuestro sensor y esté entre los rangos permitidos. Otros sensores permiten un alcance máximo de hasta 5 metros. Es dependiendo del fabricante, pero en este caso nosotros solo logramos alcanzar los 3.30 metros. Eso sería todo por esta vez. Gracias por visualizar este video.